Amada familia, muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde tú te encuentres y estés viendo esta grabación en diferido. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a este tiempo especial, 365 días íntimos con Dios. Recordemos que aquí no solamente venimos a leer la palabra, sino a meditarla, a escudriñarla y a ser confrontadas por medio de ella. Así que dispongamos nuestro corazón en esa hermosa mañana porque sabemos que el Señor tiene algo para nuestras vidas. Amén. Padre amado, Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, por este hermoso nuevo día. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias porque eres tú quien nos has dado esta nueva mañana para poder, Señor, ser mejores. Nos ha permitido que abriéramos nuestros ojos para poder contemplar la hermosura de tu gloria, bendito Dios. Lo mejor es que estamos aquí reunidos en el mismo sentir, un corazón abierto, dispuesto, Señor, a escucharte, un corazón dispuesto a ser transformado por ti a través de tu palabra. Te pedimos, oh Dios, en esta hermosa mañana que seas tú colocando el querer como el hacer en cada corazón de aquella personita que nos ha conectado, Señor. Aquellas personas, Señor, que quizás se están rindiendo, aquellas personas que no están perseverando, que están tratando de tirar la toalla, bendito Dios. Pero yo te pido por ellas, por esas personas, Señor, para que seas tú glorificándose por medio de ellas. Levántalas con fuego y con poder, Señor. Que seas tú encendiendo la llama de su corazón. Que seas tú aumentando su fe, bendito Dios. No permitas que aquellas personitas se rindan, bendito Padre. Por favor, te lo pido. Antes que perseveren, Señor. Porque como dice la palabra, hay que perseverar hasta el fin, será salvo, Señor. Hasta el fin. Hay que perseverar hasta el último momento, glorioso Dios, porque queremos estar allí, Señor, junto contigo, mi Señor Jesús. Queremos estar allí contigo, vivir eternamente contigo. Y te pedimos en esta mañana, Señor, que seas tú glorificándose por medio de nuestras vidas. Te pedimos que seas tu Espíritu Santo derramando gracia y poder sobre nosotros, entendimiento, discernimiento, comprensión, pero sobre todo, abre nuestro entendimiento, bendito. Abre nuestros ojos para ver los grandes tesoros que hay en tu ley. Todo esto te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, ¿cuáles son las citas para esta hermosa mañana, mi Rosy? Segunda de Samuel del 15 al 23 y 16 23, Juan 18 25 al 19 22, Salmo 119 del 113 al 128, Proverbio 16 10 y 11. 10 y 11. Muy bien. La gracia del Señor nos acompañe siempre. Amén. Así que vamos pues adelante, mi querida Rosy. Versículo 23. Así es, 15 23. Se Palabra de Dios. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó el camino al camino que va al desierto. Y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey de Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a el tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros dos hijos, Ahimaas, tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar.
Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron al el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar ahí a Dios, he aquí Usaí, arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David, si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, Rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nudo el consejo de Ahitofel. No estarán ahí contigo los sacerdotes Sadoc y Abitar. Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes de Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimas y el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Así vino Usaí, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Palabra de Dios. Amén, sigue, adelante. Pues, Cuando David pasó un poco más allá de la ciudad del monte, he aquí Siba, el criado de Mefi-Boset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higo seco y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban lo que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí el que se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. amén, hasta ahí. Gracias, Ujú. Rosy. Palabra de Dios. Amén. Eh, Adriana puede leer. Reinita, Reinita, adelante. 16, ¿verdad? Del 16. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí que sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba, inclinándose, rey mío, rey, señor mío, hallé yo gracia delante de ti. Y vino el rey David hasta Baurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simiel, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha. Y decía Simiel, maldiciéndolo, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sirbia,
perdón, de Salvia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás, quizás mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Aitofel. Aconteció luego que cuando Usaí Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usaí, viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Usaí, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usaí respondió a Absalón, no, sino que aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así delante de ti. Entonces dijo Absalón a Aitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Aitofel dijo a Absalón, llegaste a las concubinas de tu llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultare la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Amén. Amén, amén. Salinita, ¿quieres compartir algo de la palabra? Celina. Perdón, Celina, no, Rocío, yo estoy dormido todavía. No, no se preocupe, maestros, no se preocupe. Gracias, gracias. Aquí, pues, David sube muy triste porque se tiene que retirar, va llorando y la gente con él también. Y bueno, lo que se le ocurre es decirle a su fiel seguidora Aitofel que vuelva con su hijo, con Absalón, para que le cuente todo lo que haga y que lo aconseje. Y bueno, hace lo que él le dice, Ujú, pero bueno, o sea, ahí volvemos, ¿no? Que es el consejo del hombre y no sobre Dios, como David lo hacía. ujú, Y Absalón seguía por medio de las palabras del hombre
y no con la palabra de Dios. Ujú. No la palabra de Dios. Aquí vemos cómo está orando Dios en esa casa de Israel, ¿no? Dios mío. Reinita, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, familia, aquí en el capítulo 15 del versículo 23, capítulo 15 el 23, estamos observando cómo sigue Absalón, su hijo, cómo sigue persiguiendo a su padre, ¿no? Porque el rey que un día venció gigantes, ahora está huyendo quebrantado y llorando, viendo las consecuencias de muchos años de desorden, porque ya han pasado varios años, y por sus decisiones equivocadas. Pero aún en medio de todo esto veremos algo bien poderoso, familia, es que el corazón quebrantado que todavía busca a Dios puede seguir encontrando misericordia y dirección. Y eso es importante hoy, familia, porque somos seres humanos, fallamos, somos seres humanos, caemos, fracasamos, tomamos malas decisiones, pero mientras nuestro corazón está alineado con el de Dios, siempre vamos a encontrar eso, misericordia. Amén, familia. ¿Sí? Entonces, amados, mira, aquí David está viviendo una temporada muy dolorosa, una temporada bastante difícil, porque él nunca pensó que Absalón, su hijo, lo iba a traicionar, lo iba a desbancar de su propio trono, digámoslo de esa forma. Y aquí Absalón ha robado el corazón del pueblo y ahora el rey debe salir huyendo de Jerusalén. Y mientras leemos este pasaje vemos a un David muy diferente al guerrero fuerte de los otros capítulos. Podemos verlo totalmente diferente, familia, porque ahora él está humillado, está llorando, está cansado y atravesando las consecuencias de muchos errores pasados. Pero hay algo en el corazón de David, familia. Hay algo muy importante y es quebranto. Y el quebranto lleva a David continuamente volviendo al corazón de Dios. Y eso aquí nos deja una gran enseñanza. Y es algo que es muy humano, familia, porque el verdadero problema no es solamente caer o atravesar consecuencias. ¿Sabe cuál es el verdadero peligro? Es endurecer el corazón y alejarse completamente del Señor. Amén. Él está sufriendo las consecuencias. Y lo mejor es que vemos por ahí, que ahorita lo va a tocar, vemos por ahí algún versiculito, una persona que viene y lo maldice, Abisai quiere matarlo, pero David dice, no, quizá fue Jehová quien ha permitido o le ha dicho que me maldiga. Imagínate cómo es esto. Dice, no, no, no derramemos sangre. Quizás son las consecuencias mías. Es algo de verdad que tiene mucho peso espiritual este tipo de decisiones. ¿Oyeron? Entonces, desde el versículo 23 al 16 14 vemos cómo el corazón que se humilla delante de Dios aprende a depender de su misericordia. ¿Sí? Como ya les dije anteriormente, mírame, en el versículo 23 dice lo siguiente. Todo el país lloró en alta voz, pasó luego toda la gente, el torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va a dónde, que va al desierto. En vez de estar avanzando, están ¿qué? Retrocediendo. Aquí
David sale de Jerusalén en medio del llanto del pueblo y creo que eso es una escena bastante dolorosa, porque el hombre que un día entró victorioso, ahora sale descalzo, sale llorando, sale humillado. Y mientras sube al monte de los olivos, mire lo que el texto dice, que iba llorando y con la cabeza cubierta. Dime, Rocío, si esto no es humano. Dime si esto no es de un corazón quebrantado, un corazón que realmente dice, o sea, humillado, contrito ante el Señor, Rosy. Se dio por vencido. Se dio por vencido. Pero más que darse él por vencido, creo que la conciencia le está dictando que eran las consecuencias del desorden que había permitido tiempo atrás. Él sabía, Dios mío, la embarré, Dios mío, fallé. Él sabía, él sabía que, que había fallado, que él había cometido muchos errores. Pero, como lo dije anteriormente, aún así, en lugar de endurecerse contra Dios, él antes sabe cuál es su actitud, empieza a depender más profundamente de la misericordia del Señor. Como le dije anteriormente, en el versículo del 5 al 8 del 16, y vino el rey David hasta Baurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David, contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, y decía Simeí maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar de la cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. ¿Qué pasa aquí? Aquí lo que pasa es que este hombre, este hombre tiene rencor, tiene odio contra el mismo David, porque para ellos y para muchos en ese entonces, muchos todavía estaban enfocándose en su rey, que era el rey Saúl, ¿sí? Y todo era que le echaran la culpa al rey David por todo lo que había pasado. Pero mire, dime si hoy en día no vemos eso también en contra de los mismos hijos de Dios, ¿sí? ¿Qué pasó con nuestro Señor Jesucristo? Celinita, ¿dónde estás? Rocío, dime si eso no sufrió también nuestro Señor Jesús. Sí, claro. ¿Qué pasó con nuestro Señor, Rosy? Pues Ay, también fue apedreado, también fue despreciado. despreciado, humillado, ¿cierto que Ujú, sí? Lo ujú, sacaban corriendo del lugar ujú, donde él estaba, ¿sí? ujú, Los mismos a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ujú. ¿cierto? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque aquellos que a él vino, antes lo despreciaron, lo humillaron y lo crucificaron. Y mire qué gran enseñanza. Esto es una gran enseñanza. ¿Y qué decían de nuestro Señor Jesús? Que era hijo del diablo, que por nuestro Señor Jesús había tanto alboroto y por eso fue que el mismo Jerusalén iba en contra de ellos, otros le perseguían, o sea, había mucha división, ¿verdad? Mire qué Sí, bonito a dónde nos lleva todo eso, ¿cierto que sí? Pero aquí David tenía autoridad, y créame que David tenía autoridad.
para destruirlo inmediatamente, pero él responde algo que es profundo. Quizá mirará Jehová qué, quizá mirará Jehová mi aflicción, dice en el versículo 12, ¿sí? Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Aquí se está cumpliendo la palabra, donde nuestro Señor Jesús dice, no paguéis mal por mal, antes bien, pagar bien por mal. Dice también la palabra de que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque carbones encendidos de vergüenza cargarán sobre su cabeza. Entonces mire cómo actúa aquí el rey David, no como un hombre sanguinario, sino como un hombre de misericordia, y lo mejor es que está dependiendo de la misericordia de Dios. Amén. Y por último, quiero que vean algo aquí bien importante, y es que el quebranto, el mismo quebranto, la humillación, un corazón contrito, puede destruir al hombre orgulloso, pero puede acercar profundamente a Dios al corazón humilde. ¿Qué significa eso? ¿Cuál era el corazón de Absalón? Duro, orgulloso, altivo, ¿sí? Y eso lo que hace es destruir al hombre, pero cuando nosotros tenemos un corazón humilde y sencillo, pues ese es el que se va a acercar directamente a Dios. Amén. Así que no permitamos, familia, que los procesos difíciles nos alejen de Dios. Antes, aún en medio del quebranto, sigamos buscando sinceramente la presencia del Señor. Porque muchas veces, familia, muchas veces es justamente los momentos más oscuros donde el corazón aprende a depender verdaderamente de Dios. ¿Oyeron esto? En los momentos más oscuros, de más dolor, de más tristeza, porque allí sí dependemos completamente del Señor. Bien. Y por último, familia, aquí hay tres hermosas enseñanzas, y es que el quebranto puede acercarte profundamente al corazón de Dios. Número dos, la misericordia del Señor sigue alcanzando el corazón humilde. Y número tres, el orgullo y la ambición desvían lentamente el alma. ¿Oyeron? El orgullo y la ambición, y eso lo podemos ver en el corazón de Absalón. Familia, hay una pregunta para ti en esta mañana. ¿Qué está guiando realmente tus decisiones? ¿Orgullo, ambición, o realmente te estás llevando a tomar buenas decisiones bajo la voluntad de Dios? Amén. Muy bien, vámonos para Juan. Familia, vámonos para Juan. Juan capítulo 18, ¿cierto, Rosy? Sí, desde el 25 al 19. Bueno, muy bien. Juan. Hola Gina, buenos días. Bienvenida Gina. Celinita, Juan capítulo 18, por favor. ¿Dónde está Celinita? Celina a la una, Celina a las dos, Celina a las tres, no está Celina por aquí. Adriana, Alejandra, Karen, ¿cuál de las tres? Ninguna. Bueno, muy bien. La gente está como dormida. Muy bien, entonces lo voy a leer yo. Dice lo siguiente. Pedro niega a Jesús.
Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de que muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y Pilato respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego eres tu rey. Respondió Jesús, ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Oiga, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron Bien. voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Capítulo 19. Adelante, mi Rosy. 11 versiculitos. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, Salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? ¿Eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en el hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, He aquí vuestro rey.
Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Crucificación y muerte de Jesús. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Gólgota. Y ahí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, le hicieron cuatro Era partes. hasta el 22 nomás, minutos. Sí, perdón. ¿Sí? Respondió, tranquila, Rocío. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. ¿Sí? ¿Qué te quedó a ti de esta palabra, Rocío? Pues lo que habíamos comentado, ¿no? Primero que Pedro niega a Jesús como él le había Ujú, dicho que lo iba a negar ujú, 3 veces, ¿verdad? ujú, Y pues bueno, es el miedo de Pedro también a morir. ujú, Y luego cuando está Jesús con Pilato, pues Pilato sabe y sabe que es una persona inocente y se siente mal por crucificar a alguien o mandar crucificar a alguien que pues no ha hecho nada malo. ujú, Sin embargo, los judíos le pedían, ¿verdad? Cruelmente que lo crucificara porque él, según su ley, él había dicho que era hijo de Dios y eso pues era muerte ujú. en esa época. Y Era una bueno, blasfemia, ¿no? ujú, y como él también tenía miedo porque no se quería em, estar que se pusieran en contra de él, de Pilato, pues decide entregarlo. Ujú. Y bueno, todavía le pone una corona diciendo que era rey de los judíos, por eso tratando de justificar el hecho de mandarlo a crucificar. Es correcto. Bueno, muy bien. Primero esta porción. Ay, Dios, esto es carga. Primero que todo, esta porción comienza mostrando a Pedro negando nuevamente a nuestro Señor. Vemos que ya lo había negado una vez. Jesús aún lo observó, como lo negó, desde muy lejos, ¿no? Pero aquí vemos cómo se cumple lo que nuestro Señor Jesús le dijo, que Jesús le dijo que antes que cantara el gallo lo había negado 3 veces, ¿cierto que sí? Y eso es una escena muy dolorosa, porque dice la palabra que el que mire que esté firme, pues que no caiga, mire que no caiga, ¿sí? Pedro había prometido fidelidad absoluta a nuestro Señor. Pero cuando llegó ese momento difícil, ese momento de presión, ese momento de temor, ¿cómo termina? Negando al Señor. Y muchas veces, familia, el hombre descubre su debilidad real cuando atraviesa momentos de presión. Él se sintió muy presionado. Ahí descubrió cuál era la debilidad de Pedro. Pedro era fuerte, era un gran líder, tenía grandes capacidades, pero tenía esa gran debilidad que cuando se sentía presionado, entonces caía completamente. Y vemos entonces aquí como Pedro, mientras él falla,
nuestro Señor Jesús permanece ¿qué? Permanece firme bajo su propio propósito. Amén. Y vemos aquí, familia, esta escena desde el versículo 37, 18, no, sí, 18, 37. Vemos aquí este pasaje de Jesús ante Pilato, porque lo llevaron allí y a él lo cuestionan, le hacen preguntas, pero aquí Pilato dice, pues no veo nada en este hombre. O sea, todas las acusaciones, yo no veo nada en este hombre, ¿sí? Es aquí donde se cumple la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, antes lo que lo crucificaron, ¿ya? Lo entregaron. Y dice el versículo 37, dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad, porque todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Eso es hermoso. Y de verdad que es muy, pero muy hermoso. ¿Saben por qué? Porque aquí está ratificando mi Señor, está confirmando que el reino de Él está en los cielos, no en la tierra. Pero Él vino a edificar o vino a construir un nuevo reino aquí en la tierra, a establecer ese reino, y es el reino de los cielos. Así como lo dijo el Señor Jesús cuando empezó su ministerio en Mateo 4:17. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando hay arrepentimiento, te acercas al reino de los cielos, le crees al Señor, entras al reino de los cielos porque ya eres una nueva criatura y haces parte de la verdad y escuchas la verdad, crees la verdad y la obedeces y la guardas en tu corazón. ¿Por qué? Porque ya no haces parte del sistema de la mentira del mundo. Amén. Y creo que esto es bien impresionante, familia. Porque mientras todos alrededor estaban actuando desde el miedo, desde el odio, política, también manipulación, Jesús sabía perfectamente cuál era su propósito. Él sabía para a dónde tenía que llegar y no se iba en contra del propósito. Y es lo que yo le digo a muchos, hey, no se vayan en contra de los propósitos de Dios, conoce los propósitos de Dios para tu vida. Porque cuando ya tienes un propósito, sigue esa línea, sigue obedeciendo, por más doloroso que sea, por más oscuro que sea, por más difícil que sea el camino y el proceso, confiemos en el Señor. Pero cuando tú conoces el propósito y el plan de Dios, le he hecho miles de preguntas, le he hecho a varias personas esa pregunta. ¿Conoces cuál es el propósito y el plan que Dios tiene para ti? Así como nuestro Señor le dijo aquí, yo para esto he nacido, que tú también puedas decir, hey, yo he nacido para esto y por esto estoy firme bajo la voluntad de Dios. Recordemos que luego viene la gran humillación, vienen los golpes, viene la corona de espinas, viene las burlas, vienen los rechazos públicos. ¿Y cuál es la actitud de nuestro Señor? Mírame, silencio y obediencia. Silencio y obediencia. Y esto sí es un amor glorioso. Como lo dice en 1 Corintios 13, el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo. No es jactancioso, no se envanece. Entonces, familia, Jesús tenía, les hago una pregunta, ¿Jesús tenía poder para detener todo esto? ¿Sí o no? Selenita, Sí, tenía poder para detener todo esto, para cambiar esta realidad, pero él, Seguro que sí, pero tan humilde
aceptando la voluntad del Padre. Es correcto. Decidió, oiga, decidió permanecer en el camino de la cruz por amor al Padre y por amor ¿a quién? A nosotros. A los escogidos. Por amor a nosotros. Escuché algo de mi querido pastor Billy Graham. Me encanta Billy Graham, porque Billy Graham nos hace ver cosas tan profundas a través de la verdad y tan simple. Y él decía, a veces le echamos la culpa solamente a ellos, a los judíos, a los romanos, de que Jesús haya muerto. Pero no fue así. Nosotros también somos parte de ese plan, porque Él vino por ti, y por mí, porque somos pecadores, nosotros también le crucificamos. Por amor a nosotros vino y se subió a la cruz, nosotros también por el hecho de ser pecadores. Por eso también nosotros le crucificamos, también somos parte de ese plan. Porque a veces somos como quién, como Pilato, nos lavamos las manos y decir, no, fueron ellos. No, no fueron ellos, fuimos todos nosotros. Amén, familia. Y entonces, finalmente, colocan, lo colocan a nuestro Señor sobre la cruz y dice allí el título le dicen Jesús Nazareo, Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos lo escribieron como burla, pero espiritualmente era una verdad eterna, porque Cristo sigue siendo rey aún en medio del sufrimiento y el rechazo. Él sigue siendo rey. Nuestro Señor Jesús soportó el sufrimiento, el rechazo, la burla, la cruz, porque el amor y la obediencia al Padre eran mayores que el mismo dolor del proceso. ¿Estás permaneciendo firme de Cristo aún en medio de la presión y las dificultades? Le hago la pregunta. Porque muchas veces queremos seguir a Jesús solamente cuando todo está bien, ¿cierto? Pero el verdadero amor se sostiene también en los procesos más difíciles. ¿Quieres tú demostrarle al Señor que tú eres un verdadero hijo de Dios y que estás en la verdad? En los momentos difíciles donde se sabe quién eres tú. No como Pedro, que lo negó en medio de ese proceso. ¿Y quién eres tú? Puedes decir, como decía Pablo, todo lo puede un Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? El morir es ganancia. Wow. Cristo conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestras caídas, nuestros pecados. Y aún así Él decidió ir a la cruz. Por eso, ¿cómo le estás pagando tú? ¿Cómo le pagas al Señor? ¿Confesando con tu boca que es tu Señor y tu Rey? ¿O simplemente estás confesando con tu boca que sigues a un pastor, a un sacerdote, a una religión cristiana, la religión trinitaria, la religión católica? ¿A quién sigues? ¿Al Rey o al sistema del mundo? Amén. Tres cositas aquí. El temor puede llevar al hombre a fallar si se aleja de Dios. Ok, ¿oyeron esto? El temor. Pedro tenía miedo, tenía temor que hubiese pasado con él. Quizás lo iban a crucificar también, lo iban a matar. Y aún Pedro le había dicho, soy fiel contigo hasta el último momento, mi Señor. Pero lo negó. Dos, Jesús permaneció firme aún en medio del sufrimiento. ¿Tú también estás parado sobre la roca? ¿Estás firme? Así como dice que nosotros tenemos que estar parados sobre la roca, no sobre la arena. La roca es que estar firmes en Cristo, pase lo que pase. Puede venir tormentas, pueden venir ríos, puede venir lo que sea contra aquella casa, la casa de la fe, pero nada te va a destruir porque estás parado sobre la roca, porque la roca es sólida y es firme.
Mientras que si tu fe está parada sobre arena, como la tenía Pedro en ese momento, vino la presión, vino las tormentas, vinieron los ríos, dieron duro contra aquella casa y la derrumbó. Y número tres, la cruz revela el amor inmenso de Cristo por la humanidad. Ese debe de ser tu fundamento y mi fundamento, la cruz. Por el hecho de que nuestro Señor haya subido allí, era que Él pagó el precio que yo sí merecía. Y por ende, solamente basta con decir, Señor, gracias por la obra que hiciste por mí. ¿Cómo debo yo pagarte también? ¿Qué debo de hacer para pagarte? Porque por lo que tú hiciste por mí. Y verás cómo el Señor se glorifica en tu vida. Amén. Muy bien. ¿Alguna pregunta o algo que quieran compartir? Pues hasta en la actualidad nosotros estamos fallando, ¿no? A veces, entonces, pues no fallarle. Por eso el Señor vino, para que todo aquel que en él creyera no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mírame, Rosy, nosotros todavía fallamos. ¿Cierto que sí, mi Rosy? Así es. Todavía fallamos. ¿Tenemos debilidades? Claro que sí. ¿Somos seres humanos? Claro que sí. ¿Vamos No a seguir somos fallando? perfectos. Sí. Sí, Pero, pero pero, sin conciencia, o sea, tener la conciencia, a lo mejor nos equivocamos, pero no fallar con alevosía y ventaja, conociendo que estamos haciendo mal. O sea, que eso ya es diferente, ¿no? es correcto, ya hay algo. Y significa que la carne, Pablo lo dijo en Romanos capítulo 7. Leas en Romanos 7 todo el capítulo, hasta el versículo 1 del capítulo 8 de Romanos. Y ven cómo Pablo, siendo un hombre llamado, siendo un hombre ungido, siendo un hombre que tenía el Espíritu de Dios, él decía, Dios, pero ¿por qué será que lo que no debo de hacer salgo haciendo? Así es, Y lo que debo de hacer no lo hago. ¿Cierto? así. Él lo dijo, miserable de mí, ¿quién podrá apartarme de ese cuerpo de pecado? Oh, se llama el aguijón de la carne, pero por eso vino Cristo a morir por nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros ya estamos dentro de su reino, ya le escuchamos su voz, sabemos quién es la verdad y le obedecemos. ¿Qué va a pasar? Vamos a cometer menos errores porque el Espíritu nos va a detener al momento de quizás cometer muchos errores. ¿Qué pasó con David? David podía matar allí a este hombre que le estaba maldiciendo. Y a aquellos hombres que están alrededor de él le dijeron, venga, venga, yo, este perro muerto, venga, yo le quito la vida. El Señor dice, no, no, tranquilo, que se haga la voluntad de Dios. Mire cómo el Espíritu es que nos guía, Rosy, Sí. nos detiene, porque Y nos da conciencia. dejarnos guiar, que es lo importante. Totalmente. Hay temor en mi vida, temor hacia Dios. Amén. Nada más ayer fui a llevarle palabra de Dios a una gente, a una clínica de reposo, y habían personitas muy bonitas allí, como habían unos espíritus muy, pero muy fuertes, de verdad, fuertes habían allí, por eso uno tiene que andar muy bien preparado. Y después de que salí de allí, porque primera vez que el pastor me invitaba a esa fundación. ¿Y cómo le parece que después de eso, después de ver lo que Dios, cómo me usó, el pastor me dice, Jorge, mi pastor, ¿vas a ir a hacer el servicio el domingo? Y yo le dije, pastor, mira, yo estoy preparado, sí. ¿Estoy siempre listo? Sí, pero no a la voz del hombre, sino a la voz de Dios. Porque saben que este tipo de cosas también nos pueden desalinear de la voluntad de Dios, porque estamos escuchando y estamos confiando más en la voz del hombre que en el mismo Dios. Rosy, ¿ves? Y yo le dije, pastor, no,
Esperemos que el Señor me lo permita, que Él sea el Señor quien me lo confirme, porque confío en Él y eso no es de emociones. Esto es algo espiritual y requiere mucha responsabilidad y mucha seriedad. Eso fue. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que temerle al Señor. Entonces quizás yo le diga, sí, sí, hágale de una, pastor. Gracias, mi pastor. Gracias, porque es que voy a ir, mejor dicho, allí voy a ir a... No, esto es de mucha seriedad. Amén. Muy bien, vámonos entonces para el Salmo. 119 del 113 al 128. 119, Reinita, adelante, o Celinita, ¿dónde está Celina? No, no escuchaba a Celina, Dios mío, bendito. Perdone, maestra, que andaba me bañé porque tengo la clase ahora, pero sí, déjeme solo. 119, ¿no? Salmo Estamos. 119, desde el versículo 113 al 128. 119, permítame. ¿Ya lo estás buscando, Celi? Sí. Sí, 119, ¿cuánto, perdón, me dijo? Sí, ya. 113, Celina. 113. Gracias. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas Pues amo tu ley. amo tu ley. Ujú. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra en tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que debí, de- a Se todos los que desvían, se ¿no? desvían de los estatutos, Ujú. porque su astucia Astucia es falsa. falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por el temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Ujú. No me abandones a mis No, opresores. 121. No. Juicio y Entonces, son justicia. 21. Ah, está aquí. Juicio y justicia he hecho. No me abandones. Gracias, maestro. Con No me gusto. abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien. No Ujú. permitas que los soberbios me opriman. Ujú. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de justicia. Haz con tus siervos según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu Ujú. siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han Invalidado tu invalidado ley. tu ley, pues por eso he Eres amado tus un- mandamientos, más que el oro y más que el oro muy puro. Por eso estimé Ujú. rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Maravillosos son Hasta tus... ahí nomás. Gracias, 128. maestro, por la oportunidad. Elenita, ¿qué te quedó de estas dos porciones? De que este es un salmo de David, ¿no? O no, o No, sin autores esto, ¿no? esto Sin, sin autor, sí, estos son. perdón, bueno, aquí el autor nos está, se está humillando, o sea, está, ¿cómo decir? Muestra humildad, dice, am, ¿Cómo es coloca mejor sus estar ojos, los ojos en Dios en Dios, más que en los hombres? más que en los hombres, eso, que él quiere hacer eso, que mostrarnos que siempre nuestra mirada está en Dios y no en los hombres. Ujú. Que no se apartarse de sus estatutos, de la ley de Dios, es que no nos apartemos, nos anima a no apartarnos de la ley de Dios, Ujú. para Amén. no ser avergonzados, que siempre nos sostenga Él en su palabra, porque lo demás es como hay mucha falsedad, ¿no? Hipocresía.
Amén, amén. Es correcto, es correcto. Mire que todo esto nos está llevando a lo que estaba viviendo ¿quién? David y David nuestro Señor en el Jesús. Antiguo Testamento, correcto. David. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Amén. Amén. Gracias, maestro. Entonces, gracias, mi Celinita, gracias. Aparentemente aquí el salmista escribió mientras estaba bajo alguna opresión muy, pero muy grave, ¿sí? Y a este Salmo 119 es uno de los salmos más largos de toda la Biblia y su título se le puede decir que se levanta como el monte Everest del Salterio, ¿sí? Y es aquí que del Salmo 119 donde se conecta con el Salmo 1 y el Salmo 19, porque exaltan la palabra de Dios. Exaltar la palabra de Dios significa es mi fundamento, es mi centro, es mi vida, es mi todo, la palabra de Dios. Entonces aquí mire lo que dice este salmista, donde dice, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Y podemos ver cómo tenía también en su propia casa el rey David tenía hombres hipócritas y cómo también había hipocresía dentro del mismo reino de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero dice, mas amo tu ley. Sus ojos están fijos ¿en quién? En Dios, en su palabra. Él está haciendo un énfasis profundo en relación a que la prioridad está Dios antes que los hombres, porque la palabra lo dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Amén. Entonces, mire esa cantidad de verbos que hay aquí, ¿sí? Donde dice el versículo 16, dice, susténtame conforme a tu palabra. 17, sosténme y seré salvo. Afianza, el versículo 22 dice, afianza a tu siervo. Haz con tu siervo, el versículo 24. Y por último, mire lo que estábamos hablando, Rocío. Dice, y aborrecí todo camino de qué? Todo camino de mentira. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Cuando nosotros ya estamos sometidos, rendidos a la voluntad de Dios, aborrecemos el pecado. Ya no queremos saber absolutamente nada del pecado, porque mi vida está consagrada, mi corazón es alineado con el de Dios. Ya hay temor. ¿De quién? Hay temor de Dios. ¿Sí? ¿Dónde es que está este versículo que lo acabamos de leer? Mm, Mire lo que dice el versículo 125. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempos de actuar, oh Jehová, porque han invalidado ¿qué? Tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Él puede ver la grandeza de Dios a través de la palabra. Asimismo nosotros. Oh, cuánto amo yo tu ley. Sigamos avanzando, sigamos amando y dándole prioridad a la palabra de Dios. Amén. Muy bien, y vámonos para el Proverbios y terminamos. Rosy, lee por favor el Proverbios. 16, Proverbios 10, 11. 16, 10 y 11. Oráculo hay en los labios del rey. En juicio no prevaricará su boca. Peso y balanzas justas son de Jehová. Obra suya son todas las pesas de la bolsa. Amén. ¿Quieres compartir algo de esto? Pues sí, aquí no, en juicio no predicará su boca. O sea, em, por ejemplo, el oráculo, ¿no? Se supone que el rey en sus labios está diciendo lo que podrá suceder o lo que él considera que va a suceder, pero siempre.
habrá juicio, o sea, nosotros siempre tendríamos que poner en juicio las palabras de la gente, de las personas, y no la de Dios. O sea, a Dios nunca lo vamos a poner en juicio, pero a las personas sí, por muy reyes que sean, ¿no? Ujú, Y siempre será justa, ¿no? Dios, porque dice peso y balanzas justas son de Jehová, son de Dios. O sea, Dios siempre va a ser justo y todas sus obras, pues, son validadas, son sopesadas, o sea, son válidas, ¿no? ujú, ujú. Eso creo. Bueno, muy bien. Gracias, mi amada Rosy. Cuando se habla de oráculo, no es algo que se refiere a algo del ocultismo, algo de brujería o hechicería, ¿no? Oráculo viene más bien de una fuente. Y esa fuente es una fuente divina que se llama la sabiduría de Dios. ¿Sí? Es un mensaje porque es palabra de Dios. Oráculo es un mensaje enviado directamente a través de la sabiduría de Dios. ¿Sí? Y es por ello que los reyes no prevaricaban cuando eran temerosos de él, porque sabían que eran palabra del Señor. Cuando hay palabras de hombre, ¿qué pasó con nuestro Señor Jesús? Mira que todos los religiosos, los sumos sacerdotes y toda esa cantidad de personas religiosas fueron los que realmente llevaron a Cristo a dónde? A ser aún despreciado y prefirieron a un ladrón, a un asesino que a nuestro Señor Jesucristo. No entendían la verdad, porque era la sabiduría de ellos, era la... ¿Qué decían ellos? Es que Él no es nuestro rey. ¿Nuestro rey es quién? El César. Para eso era de hombres. Ellos se referían a la sabiduría del hombre, no a la sabiduría de Dios. Entonces, cuando dice que oráculo hay en los labios del rey, se refiere palabra de Dios. Amén. Y número 11 dice, peso y balanzas justas son de Jehová. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Tenemos un Dios soberano, tenemos un Dios justo, un Dios que nos dio una ley, un Dios que pesa la balanza de qué, de nuestras propias obras, justos o injustos. Y llegará el momento donde el Señor nos va a pedir cuentas. Tenemos que rendirle cuentas al Señor. Pero a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos sido justificados del pecado si creemos en Él y si nosotros hemos sido lavados con su sangre preciosa y poderosa. Amén. Así que todos los días solamente hay una cosa, ir a ese lugar bajo la presencia de Dios, que es humillarme ante Él, rendirle cuentas a Él. Señor, he pecado hoy. Señor, te rindo todo esto, te entrego todos mis dolores, mis errores, te pido perdón todos los días. Y asimismo el Señor está siendo justo con nosotros y sigamos avanzando y sigamos avanzando. Amén. Padre, te damos gracias por esta hermosa y preciosa mañana. Gracias por tu amor y por tu verdad. Gracias porque hoy entendimos, Señor, de que tú eres el único Dios justo y que la sabiduría viene de ti y no del hombre. Por eso no podemos creer en la voz del hombre, Señor, en la voz del mundo, porque aún David podía y tenía la autoridad de hacer justicia con sus manos, pero no la hizo, porque confiaba en ti, porque sus ojos estaban puestos en ti, Señor, porque te teme, aún cometiendo muchos errores, y también nosotros, Padre, no queremos cometer errores, no queremos más ser insensatos contigo, glorioso Dios. Llénanos de esa sabiduría divina, Señor. No queremos escuchar otras voces sino a ti, papá, porque amamos más tu ley, amamos más tu palabra, amamos más tus testimonios, Señor, que cualquier otra cosa. Padre, gracias porque entendimos, Señor, de que somos débiles y llegaron momentos difíciles en nuestra vida. Hay situaciones, Señor, que tú nos colocas a pruebas para poder
revelarnos nuestras debilidades y saber qué debemos de hacer con ello, mi Señor. Así como Pedro, Señor, que le negó 3 veces y aún siendo un hombre fuerte y muchas cosas que estaba cuando estaba contigo, Señor. Pero nosotros revelamos cuáles son nuestras debilidades, dónde debemos de cambiar, mi Dios, porque queremos seguir confiando en ti, creyendo en ti. Gracias por la obra en la cruz. Gracias porque tú sigues siendo nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tu voz es nuestra máxima autoridad, no la del mundo, Padre. Gracias, mi Señor Jesús, porque por la obra de la cruz somos quienes somos, Señor. Somos justificados, somos libertados, Señor. Somos liberados de las manos del demonio, Señor. Así que gracias te damos. Y Señor, porque a través de este salmo entendimos, Señor, de que estamos rodeados de muchas personas hipócritas, personas con malas intenciones, pero siempre, Señor, andaremos esperando en ti, confiando en ti. Guíanos por esas sendas de justicia. Permite que nuestro corazón siempre esté alineado con el tuyo, Señor. Que los halagos no permitan que nosotros nos desviemos, Señor. Antes, más bien, que tengamos ese corazón siempre humilde, rendido a ti. Porque tú eres nuestro oráculo divino, no el oráculo del mundo, Señor. Gracias te damos, papá, por esa hermosa mañana, por esa gran enseñanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, muy bien, familia.